clasificación de nuestro programa a pedido de la coordinación. Las clases son las mismas, la cantidad, el número, todo es lo mismo, solamente que está ordenado nomás de una manera un poco diferente, nada más que eso. Dentro de las patologías infecciosas entran las diarreas agudas, que son en conjunto con las neumonías, siguen siendo lastimosamente causa número uno de mortalidad en pediatría en niños menores a 5 años. Cuando hablamos de diarrea, en realidad lo que quiero hacer énfasis es qué es lo que nos interesa a nosotros como pediatras. Cuando hablamos de diarrea, nos interesa el estado de deshidratación que puede causar esta patología en el niño, independientemente de su causa. O sea, nosotros no hablamos de diarrea grave o no grave, si tuvo 5 veces, 6 veces, 10, 2 veces, 5 días, 3 días, 4 días. De hecho que las agudas son hasta 14 días, ¿verdad? Después ya son crónicas, pero sí acá lo que nos interesa y lo que realmente produce un daño, y a través de eso toda la cascada del problema que lleva al óbito a una criatura es el estado de deshidratación. Eso es realmente lo que interesa en un cuadro gastrointestinal, ¿verdad? Y cuando hablamos de diarrea, hablamos del aumento de la frecuencia, fluidez y volumen de las deposiciones con pérdida variable de agua y electrolitos. Nunca se olviden de eso. Nosotros cuando hablamos de diarrea, lo que perdemos no es solamente líquido, perdemos líquido con electrolitos, ¿verdad? Y para que sea considerada una diarrea aguda, tiene que ser hasta 14 días. Pasando eso ya hablamos de una diarrea crónica. ¿Y qué es lo que es la diarrea, verdad? Porque recuerden que nosotros, cada ser humano tiene un hábito fisiológico diferente uno al otro. Así que primero que tienen que ser, obviamente, aumentada la frecuencia y esa fluidez de esas deposiciones. Tienen que ser por lo menos 3 o 4 veces más que las normales, ¿verdad? De esas sueltas o líquidas. O sea, yo puedo tener un niño, por ejemplo, que tiene una deposición 2 o 3 veces al día. Entonces, eso es su hábito fisiológico normal. Para que yo diga que sea diarrea, tienen que ser más sueltas las heces, más líquidas, ¿verdad? Y en mayor frecuencia. O sea, yo no es que si hace 2 o 3 veces ya es diarrea, sino que depende teniendo en cuenta el hábito fisiológico de ese niño. También hay que tener en cuenta en pediatría, ¿verdad? Que en algunos estados, por ejemplo, en los niños que toman pecho materno, y ni qué decir cuando es recién nacido, ¿verdad? Los niños recién nacidos hasta la semana de vida aproximadamente defecan 10 a 12 veces al día los niños que amamantan. Eso es totalmente normal en las primeras 2 semanas de vida. Después va disminuyendo en cantidad. Eso no es diarrea, eso hay que siempre tener en cuenta con los bebés pequeños y que amamantan. Entonces, al hablar de diarrea, entonces es, ¿verdad? Las heces con mayor frecuencia y fluidez y su volumen, y hay pérdida de líquido, electrolitos, por un tiempo de hasta 14 días, y son heces 2 o 3 veces más de las veces que van normalmente de cuerpo. Eso es diarrea. Ay, perdón. No sé qué dice acá. Y como le dije, sigue siendo una de las principales causas de morbos y mortalidad en pediatría. La mayoría son de causas infecciosas entéricas, ¿verdad? Las causas de la diarrea en niños, ¿verdad? Cuando yo hablo de causas, tengo las infecciosas que son las más frecuentes, ¿verdad? Pueden ser las entéricas, las extraintestinales, puede ser de origen alimentario, por algún tipo de trastorno de la absorción y de la digestión, por patologías quirúrgicas, ingesta de fármacos o por alguna
un tipo de intoxicación, nosotros vemos con más frecuencia las que son de origen infeccioso y las de causas entéricas, ¿verdad? Dentro de estas causas infecciosas yo tengo las diarreas de origen bacteriano, las de origen viral y las de origen parasitario, ¿verdad? Todo esto es, todos estos gérmenes pueden ser causal de diarreas, ¿verdad? Ahora, la diarrea es obviamente un cuadro que se diagnostica de manera clínica, ¿verdad? Clínica con la historia clínica. Es un proceso autolimitado en la mayoría de los casos. ¿Por qué autolimitado? Y porque en mayoría son de origen viral. Todos los cuadros que son de origen viral en mayoría tienen un proceso autolimitado. ¿Y cómo yo esto hago, este diagnóstico de una diarrea? Historia clínica. Historia clínica que viene a ser anamnesis y examen físico. Y como le estuve diciendo, la gravedad de una diarrea va en una relación directa con el grado de deshidratación. En realidad es eso lo que a nosotros nos preocupa cuando un niño está con diarrea, ¿verdad? Cuando es viral, ¿verdad? Es más frecuente en los lactantes y en los niños pequeños, ¿verdad? Y como todo cuadro viral, y más todavía en niños pequeños, ¿verdad? Esto puede empezar con fiebre, puede empezar con vómito o a veces empieza directamente con la diarrea, ¿verdad? Entonces, a veces es un poco indeterminado la forma de inicio de un cuadro de una gastroenteritis en un niño pequeño. Ya cuando es de origen bacteriano, normalmente son niños un poquito más grandes, ¿verdad? Y cuando hay ya una alteración, un mal hábito de higiene en el lugar donde vive, su ambiente, o puede ser también por trastornos alimentarios infecciosos, ¿verdad? Ahora, no toda diarrea, antes que nada, no toda diarrea con presencia de sangre indica infección bacteriana. Eso ya les estoy aclarando, ¿verdad? Porque obviamente son las bacterias las que más producen diarreas con estrías de sangre o con alguna modificación en el epitelio donde hay sangre, pero también ahí están las diarreas virales que también pueden presentar estrías de sangre. O sea, eso no es patoneumónico de una bacteriana, eso quiero que quede bien claro, ¿sí? No es patoneumónico. Ahora, las que son acuosas con moco y sangre más frecuentemente, ¿verdad? Está la E. coli, ¿verdad? Que produce eso. La salmonelosis también. Y lo que sí quiero que recuerden es que cuando hay una diarrea por Shigella, ¿verdad? La Shigella libera una neurotoxina y esto produce una alteración del sensor y puede haber unos episodios convulsivos por la neurotoxina, por el germen causal que es la Shigella. Pero ojo, como les dije, a nosotros lo que nos interesa de una diarrea es el grado de deshidratación. Si yo tengo un niño pequeño, recuerden siempre que cuando menor es el niño, mayor superficie corporal y obviamente mayor pérdida de líquidos. Si yo tengo un niño con una diarrea, ¿verdad? Profusa, un niño pequeño hasta los 2, 3 años, presenta una deshidratación moderada severa, ya hay un trastorno hidroelectrolítico, puede haber una acidosis metabólica importante y eso puede conllevar a un episodio convulsivo. Entonces nosotros tenemos que diferenciar bien, ¿verdad? Si ese episodio convulsivo ya es por su deshidratación severa con todo el daño metabólico que produce a través de eso, o es por la liberación de esta neurotoxina. Eso también es importante darse cuenta, ¿verdad? Después, los más frecuentes también son las causadas por las salmonelas, por el Staphylo aureus y el Clostridium, ¿verdad? Esas son diarreas que se presentan con más frecuencia, pero en los niños nosotros vemos mucho más casos de diarrea de origen viral, yo de eso no quiero que se olviden. En contrapartida de lo que todos
creen y piensan, estoy hablando de los padres, ¿verdad? Porque los padres vienen a consultar y te dicen, mi hijo está con diarrea, y seguramente que tiene parásitos, es lo primero que te dicen, ¿verdad? En realidad, las parasitosis son las que menos, son el motivo causal menor de diarrea aguda en el niño. Eso es algo que quiero que se saquen eso, ¿verdad? No es la primera causa de diarrea en los niños, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Esto importa mucho en el momento de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Porque, como vieron, puede ser de cualquier causa. El ambiente familiar, ¿verdad? El ambiente donde vive, su ambiente familiar, su nivel socioeconómico, por supuesto, no es lo mismo un niño que vive en una situación de pobreza extrema, en donde con mucha suerte toma agua del río, del lago, de algún lado. Obviamente, todo eso yo tengo que tener en cuenta en el momento de hacer un diagnóstico, ¿verdad? Las medidas higiénico-dietéticas de esa criatura. Después están las otras cosas que tengo que tener en cuenta, otros factores de riesgo, si ese niño fue amamantado o no, ¿verdad? La edad es importante, como les digo, siempre un niño más chico tiene una mayor proporción de superficie corporal, mayor agua, entonces tiene mayor cantidad de pérdida cuando hay una deshidratación. O sea, me explico, un niño de 6 meses que tiene 4 deposiciones diarreicas, ¿verdad? Se puede deshidratar gravemente, y un niño que tiene 6 años con 4 deposiciones diarreicas a lo mejor no le hace nada, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia en cuanto a pérdida de agua y electrolitos por la superficie corporal. Por eso que les digo, ahora no es lo mismo, y por supuesto que la edad importa mucho. A menor edad, por mayor superficie corporal, más riesgo de deshidratación severa tiene esa criatura, ¿verdad? También, obviamente, el compromiso del Estado general es peor aún. No es lo mismo un niño de 3 4 meses, ¿verdad? Que tenga una diarrea, por ejemplo, aguda, bacteriana, ponele, ¿verdad? Que esos son infectes, que un niño que ya esté, o viral, ¿verdad? Por un rotavirus, ¿verdad? Que ya esté vacunado, que un niño que no esté vacunado, que un niño que sea más grande, un niño que sea más chico. Entonces hay varios motivos por el cual importa la edad del paciente. El estado nutricional obviamente siempre es importante para cualquier patología infecciosa, ya sea de origen pulmonar, gastrointestinal o el sistema nervioso. Cada vez que yo voy a evaluar un paciente que me viene y mi motivo de consulta es deposiciones líquidas o semilíquidas, yo siempre tengo que preguntar bien cómo fue su inicio, hace cuánto inició, cuántas horas, cuántos días, cómo inició, qué primero tuvo, si tuvo o no acompañamiento esas deposiciones de fiebre o de vómitos, qué color, qué olor, ¿verdad? Fue el volumen, es mucho, es poco, recibió o no alguna medicación hasta el motivo, hasta el momento del ingreso de consulta, porque esto es muy importante, porque nosotros vivimos en un medio cultural muy característico, ¿verdad? La gente tiene diarrea, o sea, la gente en realidad tiene un problema gastrointestinal, llámese diarrea, vómitos o náuseas, y lo primero que quieren dar es infusiones caseras, y de hecho que se las dan a los niños. Ahora, ¿qué tanto le dan en cuanto a cantidad, a calidad? ¿Verdad? Esa infusión, si es un bebé pequeño, se puede intoxicar con esa infusión. Y en nuestro medio se utiliza mucho el anís estrellado como infusión para los cuadros gastrointestinales. El anís estrellado está súper demostrado, ¿verdad? Tiene un componente en que produce convulsiones en niños menores de 1 año. Entonces ese niño puede venir, encima que ya está con sus deposiciones líquidas, con su diarrea aguda, encima te viene por una intoxicación por infusiones caseras por su anís estrellado, o sea, doblemente grave, ¿verdad? Doblemente grave. Después ya empieza a vomitar, probablemente ya sea por su intoxicación, pero ahí ya se te confunde todo.
te viene un niño convulsionando, que ya no sabe si convulsiona por su deshidratación o por su intoxicación. Por eso que la historia clínica es demasiado importante. Para preguntar todo, tomó antibiótico, tomó remedio, le dio un té, no le dio un té. Entonces, todo eso es súper importante en el momento de hacer el diagnóstico de una diarrea para que yo pueda asumir algún sistema de tratamiento posterior, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre tienen que preguntar y es muy importante, sinceramente, es muy importante. Ahora, ¿cuáles son la clasificación de una deshidratación, ¿verdad? El niño puede tener una deshidratación leve, una moderada, una grave, de acuerdo a la cantidad, ¿verdad? A la pérdida de su peso corporal, del 5% al 5 al 10 o mayor al 10%. Entonces, de acuerdo a eso yo digo, ¿verdad? Si es una diarrea grave o no. Para que yo haga esta clasificación de deshidratación, también yo tengo en cuenta, aparte de la pérdida de peso, otras sintomatologías, signos y síntomas que se presentan en el niño para que yo pueda clasificar a este niño como grave o leve o moderado o grave, ¿verdad? Este cuadrito ayuda mucho, ¿verdad? Evalúo la sed, la fontanela. Para nosotros, la evaluación de la fontanela en una diarrea o lo que sea, niño que sospechamos deshidratación, es muy importante. La fontanela, sobre todo en los lactantes, hasta los 1 año, ayuda muchísimo. Si está hundida, si está normal, muy hundida. Las mucosas, tengo que ver la mucosa yugal, los labios, si están secos, la lengua, si está húmeda, no está húmeda. Los ojos, ¿verdad? Los ojos si están hundidos, no están hundidos. La elasticidad de la piel, llanto con lágrimas, sin lágrimas. Las extremidades si están normales, su relleno capilar está bien, están frías, cianótica, quiere decir que ya hay un estado de deshidratación más avanzado. Recuerden ustedes que hay una vasoconstricción. El estado mental, por supuesto, ya hay una acidosis, ya hay una alteración del medio interno. Eso puede producir un coma, un letargo, una somnolencia, depende de cómo esté. La presión arterial, ustedes recuerden que lo que a nosotros nos indica un estado de shock es, ¿verdad? Taquicardia, hipotensión. Eso es, o sea, ya cuando está instalada una hipotensión, yo ya estoy llegando tarde prácticamente. Pulsos, ahora yo siempre tengo que ver si están normales, están débiles, filiformes, ausentes. Siempre que tenga un pulso taquicárdico, ojo, me está avisando que ese niño se está deshidratando. Ojo con eso. Y la diuresis. En pediatría la diuresis es algo fundamental. Nosotros nos manejamos mucho para ver el estado de deshidratación. Ustedes recuerden que a partir de 6 horas de no diuresis ya es una anuria. Como nosotros medimos la diuresis, sobre todo en los bebés chicos, y le preguntamos a la mamá cuántas veces se cambió el pañal, si ya le cambió el pañal en estas últimas 4 a 6 horas. Entonces, todo esto es para nosotros importante y de aquí nosotros puntuamos y sacamos si ese niño tiene una deshidratación leve, moderada o severa. ¿Cuáles son los signos de alarma cuando yo tengo un niño con diarrea, ¿verdad? Los signos de shock, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Taquicardia, pulsos débiles, ojo, es peligrosísimo. Cuando ya tiene una alteración del sensorio, si ya le veo en estado tóxico infeccioso, ¿verdad? Un mal estado general, con acidosis metabólica severa, una respiración rápida como aún maloliente. Ojo con los abdómenes distendidos y dolorosos que a veces hace pensar en un cuadro quirúrgico. No todo abdomen que duele es quirúrgico. Recuerden cuando hay una diarrea con una deshidratación severa, un trastorno hidroelectrolítico importante, hay una distensión abdominal. Recuerden que puede haber una pérdida, un tercer espacio. Eso duele, duele mucho. Hay potasio muy bajo o hay una alcalosis importante. Entonces, todo esto me conlleva, ¿verdad?, a la gravedad de ese paciente. Y ni qué decir cuando ya empiezan con los vómitos biliosos.
Así que esto es muy importante. Nos interesa la diarrea por el grado de deshidratación que puede causar en ese niño. La mayoría de las diarreas, ¿verdad? Esto, o sea, para que yo haga un diagnóstico, yo no necesito ningún estudio complementario en sí, excepto los niños que tienen ya un grado de deshidratación moderada, severa, por supuesto. Ahí yo ya tengo que saber cómo están mis niveles de sodio, de potasio, tengo que hacer una gasometría para ver si ya está con una acidosis y para que yo pueda corregir eso, ¿verdad? Sí puedo buscar un frotis, ¿verdad? Y un estudio en frotis, por ejemplo, quiero saber si hay rotavirus o adenovirus, entonces yo pido, pero ya es a modo de estadístico, pero si tengo una diarrea leve, yo no necesito hacer ningún estudio, el diagnóstico es clínico. Ahora, cuando ya es moderado o severo, pido los estudios, pero ya para ver esto, ¿verdad? Las alteraciones hidroelectrolíticas para que yo pueda actuar. ¿Sí? Entonces, eso es algo que quiero que entiendan bien. Solamente en caso de diarreas moderadas o severas, yo necesito sí pedir todos estos estudios. ¿Sí? Y el tratamiento, ¿verdad? En mayoría en realidad son de origen viral, son autolimitadas. Lo que yo trato es el estado de deshidratación, ¿verdad? Eso es lo que yo trato en una diarrea. En mayoría no requieren antibiótico, primero porque mayoría son de causa viral y aún así las que son de causas bacterianas también en mayoría tienen un proceso autolimitado que no requieren antibiótico. Cuando yo voy a tratar un estado de deshidratación, primero tengo que hacer la clasificación. Una vez que yo haya clasificado mi deshidratación, ¿verdad? Entonces yo tengo que utilizar mi plan A, ¿verdad? Uso cuando tengo una diarrea que aún el niño no está deshidratado, sin deshidratado. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con el plan A? Lo que quiero lograr es que ese niño no se deshidrate. Cuando tengo el plan B, ¿verdad? Cuando ya tengo una deshidratación moderada, entonces ahí yo ya tengo que empezar a tratar esa deshidratación con suero rehidratante oral. Ahora, plan C, cuando ya tengo un estado de deshidratación grave que puede estar o no chocado mi paciente. En ese momento yo hago una expansión de volumen, o sea, ya es una hidratación endovenosa en realidad en mayoría de las veces. Entonces tengo que saber clasificar primero para saber si voy a utilizar mi plan A, si aún no se deshidrató y quiero que mi objetivo es que no se deshidrate. Plan B, cuando ya está deshidratado, uso suero rehidratante oral. Y plan C, cuando ya tengo severo, ¿verdad? Que puede ser en estado de shock o no. El plan A, entonces, como les digo, yo tengo que aumentar mi aporte de líquidos, ¿verdad? Y posterior a cada evacuación, cada vez que tiene diarrea, yo tengo que dar una cierta cantidad de líquido a ese niño, o sea, que es suero oral, si está mamando, tiene que seguir mamando, ¿verdad? Y su dieta. Esto yo le envío a la mamá, le envío a la casa, le explico bien, los sorbos deben de ser pequeños. Si ese niño me vomita, hay que esperar un poquito, un 10 minutos y volver a darle. Y le explico a la mamá, ¿verdad? Si ese niño tiene dificultad para seguir tomando, ¿verdad? Líquidos, o si empieza a haber sangre en las diarreas, o si su estado general empeora, o empieza a vomitar mucho, etcétera, etcétera, ese niño tiene que volver al hospital. O sea, el plan A yo lo realizo en la casa con estas indicaciones de regresar si es que se descompone. El plan B, cuando tengo una deshidratación moderada, yo le doy suero oral, ¿verdad? Y le doy en la urgencia, en un transcurso de 4 horas, le dejo en una evolución y yo le doy 75 miligramos por kilo peso distribuidos en esas 4 horas. Y le reevalúo a ese niño. Si ese niño mejora después, paso a plan A y le mando a la casa. Si le evalúo en 4 horas, sigue deshidratado, vuelvo yo a dar mi plan B otra vez. Y si empeora, ya paso directamente al plan C. Ahora, el plan C, ¿verdad? Yo tengo que evaluar esa deshidratación severa, si ese niño tiene o no signos de shock.
¿verdad? Si tiene signos de shock, yo tengo que hacer una restitución hidroelectrolítica hemodinámica vascular, o sea, yo tengo que hacer una expansión de volumen seguida de una hidratación, ¿verdad? Si no tiene signos de shock, entonces yo puedo hacer un plan B y si es que está vomitando y no tolera, puedo hacer, ¿verdad? Mi plan C, pero con una hidratación endovenosa sin hacer una expansión de volumen. ¿Qué significa expansión de volumen? ¿Verdad? Expansión de volumen es cuando yo tengo que hacer una dosis inicial es una resucitación hídrica que yo hago con suero fisiológico o suero Ringer lactato a 20 ml por kilo peso. Puedo hacer una expansión, dos expansiones, tres expansiones y después evaluar. Esto es sacarle del estado de shock al paciente. Hidratación ya es otra cosa. ¿Sí? Hidratación es cuando yo hago mi mezcla de hidratación y la hago durante 24 horas. Expansión del volumen, lo que yo quiero hacer es sacarle del estado de shock de mi paciente. Y solamente puedo utilizar o suero fisiológico o Ringer lactato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evito? Obviamente no cuesta nada. No cuesta nada cuando tengo todas las herramientas y tengo mi nivel socioeconómico y cultural. Pero también tengo que ponerme del otro lado, ¿verdad? Que a veces, como les digo, hay niños que crecen en lugares donde ni siquiera tiene agua para beber. Entonces, todas esas cosas yo tengo que saber sopesar en el momento de tratar una diarrea y no retar siempre, ¿verdad? Quiero saber si entendieron esto de las expansiones. Me interesa mucho que me pregunten todo lo que es plan A, plan B y plan C. Preguntas, que esto es importante que entiendan. No tienen nada para preguntar. ¿Por qué están tan calladitos, Javier? Estamos cansados, doctora. Ayer nos pegaron una paliza en Medicina 2 que no le cuento. ¿Qué pasó? En serio, Tiago. ¿Por qué están tan callados, Mateus? Están todos callados, me extraña así. Todos dormidos. Una semana sin dormir estuve. ¿En serio, pobrecito? ¿Qué pasó? Bueno, bueno, vamos a continuar entonces. No, pero en serio, lo que quiero que entiendan bien es, voy a aprender acá esto, lo que quiero que aprendan bien es, cuando yo tengo una deshidratación, tengo que clasificar, ¿verdad? A leve, moderado, severa, ¿verdad? Y después tengo que ver qué tipo de hidratación le voy a hacer, plan A, B o C. Plan A siempre es, mi objetivo es que no se deshidrate, ese niño no está aún deshidratado. Entonces yo trato de que no se deshidrate, aumento los líquidos, le doy los líquidos, su dieta le mando a la casa y le explico que si empeora tiene que volver. Si vomita, si tiene diarrea con sangre, tiene que volver.
Plan B es cuando tengo una deshidratación moderada y uso suero oral, uso en la urgencia a 75 ml por kilo peso en 4 horas y le evalúo otra vez la criatura, ¿verdad? Si es deshidratado le puedo dar otras 4 horitas más. Mejoró, paso a plan A, empeoró, paso a plan B, C. Plan C ya es cuando yo tengo que ver si está deshidratado grave con shock o sin signos de shock. Evalúo eso, ¿verdad? Signos vitales, no se olviden nunca de eso. Cuando hay signos de shock, entonces el paciente, yo tengo que hacer una restitución hídrica rápidamente. Es cuando yo hago la expansión de volumen vascular, obviamente, ¿verdad? Y para eso yo lo que uso es, solamente uso 2 tipos de suero. Eso quiero que se acuerden y no se olviden. Puedo usar suero fisiológico o suero Ringer lactato. No puedo usar otro suero, ni otra cosa. Eso es lo que quiero que quede así bien clarito. Cómo yo hago la expansión de volumen, cómo yo le restituyo rápidamente, porque está en shock, mi paciente es chocado, hipovolémico, ¿verdad? Hago a 20 ml por kilo peso, o sea, tiene 10 kilos, le paso 200 ml, goteo rápido, paso, eso es 10, 15, 20 minutos, evalúo a mi paciente, sigue deshidratado, vuelvo a pasar otros 200, estamos hablando de un niño de 10 kilos, ¿verdad? Puedo volver a evaluar y puedo volver a pasar más de 3 veces. En realidad, algunos libros hablan de hasta 5 veces. Nosotros más de 3 veces tratamos de no hacer porque le podemos también sobrecargar. Entonces ahí ya evaluamos, ¿verdad? Y con un poquito más de cuidado hacemos otras expansiones. Cuando yo hago mi expansión, que como le dije, es suero fisiológico o Ringer lactato, cuando yo ya le expandí ahí, obviamente ese niño queda ahí internado. Ahí hago un plan de hidratación para 24 horas. Eso es lo que quiero que entiendan bien, esa gran diferencia. ¿Cómo se hidrata un niño? Vamos a ver después, pero lo que quiero que sepan es que aprendan es a salvar, porque ¿qué es lo que le va a salvar la vida, verdad? Una restitución, ¿verdad? Una rehidratación rápida, una expansión de volumen, un paciente chocado, cómo tenés que expandir, qué es lo que ustedes van a recibir en una urgencia cuando estén solos. Van a tener que hacer con el cuadrito, ver si qué grado de deshidratación tiene. Si está chocado, empiezan a hacerle sus expansiones. Ustedes le hacen 2, 3 expansiones, ese paciente ya no se muere. ¿Verdad? Esa es la idea, eso es lo que nos interesa. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿sí? Aprendan que las expansiones solamente se hace con suero fisiológico o suero Ringer lactato. Eso nomás es lo que yo quiero que ustedes aprendan de, ¿cómo es? Eh, de diarreas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hidratamos? Después ya vamos a ver. Bueno, eh, entonces ya no le... Algunos ya lo vimos, doctora, en la práctica. Con la doctora ya lo estuvimos viendo. Ah, qué bueno, me alegro. Bueno, ahora vamos a hacer una patología cortita, muy importante. Les voy a dar lo que realmente quiero que aprendan de esto. Infección urinaria, también re frecuente en pediatría, muy frecuente. Hay que pasar 20 minutos máximo, Tamara. Las expansiones se hacen entre 10, 15 o 20 minutos. Termina una expansión, haces otra, le evalúas a tu paciente, haces otra si es que hay necesidad, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante eso. Con eso ustedes le salvan la vida al paciente. Cuando hablamos de infección urinaria, ustedes lo primero que tienen que saber y recordar es que el riñón es un lugar, el riñón es un aparato estéril, o sea, no puede haber ni un solo germen, ¿verdad? Llámese virus, bacteria, hongo, lo que sea, en el árbol urinario, ¿verdad? Eso es algo limpio. Y cuando yo tengo ya una colonización, invasión y multiplicación en la vía urinaria, ahí yo, por diferentes tipos de microorganismos patógenos, ahí yo hablo de bacterias. Obviamente más frecuente es por, infección urinaria. Obviamente más frecuente por bacterias, pero no solamente las bacterias causan infecciones urinarias. Eso también quiero que no se olviden, ¿sí?
al igual que las neumonías. No solamente las bacterias causan neumonía, pueden ser virus, pueden ser hongos, pueden ser parásitos. Infección urinaria también. Muy importante, ¿cómo un niño puede adquirir una infección urinaria? Puede ser por vía ascendente, por vía sistémica o por vía directa. Ascendente a partir de la región perineal, por vía sistémica hematógena. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo puedo tener un niño con un séptico, ¿verdad? Con una neumonía, una sepsis de origen pulmonar con toque, ¿verdad? A nivel urinario, ¿verdad? Eso es por vía sistémica. Y por vía directa generalmente son los traumas o a través de los problemas urológicos. Entonces, así el niño puede adquirir. Muy importante saber que la Escherichia coli, ¿verdad?, es el germen causal en general más frecuente de todas las infecciones urinarias. La E. coli causa en el niño 90% de las primeras infecciones y 75% de las recurrentes. O sea, es un germen muy frecuente en infecciones urinarias en niños. No se olviden, esto ya saben que puedo tener una infección urinaria baja, una infección urinaria alta, puedo tener también los abscesos renales. Y como les dije, el tracto renal y la orina son normalmente estériles. No puede haber ningún germen ahí. Ahora, si yo voy a ver el punto de vista sexo, ¿verdad? En varón es más frecuente por Proteus y las niñas es más frecuente por E. coli. Pero puede haber cualquiera de las otras bacterias también, solamente hablo por frecuencia. ¿Qué quiero que sepan de infección urinaria? Que es muy frecuente en niños, ¿verdad? Es muy frecuente en niños. Puede haber una anomalía genitourinaria, puede haber una enfermedad obstructiva renal, reflujo vesicoureteral, etc. Cuando yo voy a tomar una muestra para ver, hacer un estudio de orina y diagnosticar una infección urinaria, la más fidedigna es la punción suprapúbica, pero es la más invasiva, obviamente, y es la que menos usamos. La otra que nosotros usamos, ¿verdad?, con todas las medidas de asepsia, es la cateterización, o sea, le sondamos a los lactantes. Y la mejor manera es tomar el chorro medio. Lo peor que pueden hacer es tomar la orina con la bolsita colectora, porque esa bolsita colectora produce mucha contaminación y falsos positivos de uros cultivos. Entonces, esas cosas es lo que yo quiero que ustedes aprendan y entiendan. Cuando hablo de síntomas inespecíficos, ¿qué significa eso? Que un niño pequeño puede tener vómito, puede que tenga fiebre o no, puede tener rechazo alimentario, dolor abdominal y ser una infección urinaria. Entonces, cuando hablo de síntomas inespecíficos en niño, eso significa, ¿verdad? Es increíble, es impresionante cómo el vómito en los lactantes se relaciona mucho con las infecciones urinarias. Tengan en cuenta eso. Los primeros 3 meses de vida, las infecciones urinarias son más frecuentes en los varones. Después, las niñas son las que más tienen infecciones urinarias. De todos los niños que ingresan a la urgencia, que consultan por fiebre y ustedes les revisan, le evalúan y no encuentran un foco, el 5% de todos esos niños tiene una infección urinaria. O sea, ¿qué significa? Viene con fiebre, le evalúo, no encuentro nada en garganta, en piel, en ojo, en oído, en nada. Busquen infección urinaria. Busquen infección urinaria que probablemente esa es la causa de su fiebre, ¿sí? Y existen también algunos factores de riesgo para las infecciones urinarias, para que se presente infección urinaria en una criatura. Por ejemplo, la constipación, ¿verdad? Un niño constipado, un niño que ya tiene una disfunción en su vaciamiento por algún motivo, las vejigas neurogénicas, que son los niños con trastorno psicomotor, ¿verdad? Si tiene algún tipo de enfermedad obstructiva, reflujo vesicoureteral, los sondados por larga data, las terapias intensivas, etcétera, etcétera. Obviamente, todos son factores de riesgo para la infección urinaria. Es lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad?
Los niños pequeños tienen sintomatología inespecífica, no te dicen me duele, me pica o qué sé yo, ¿verdad? Pero tienen esto que les digo, vómito, fiebre, dolor abdominal, es muy frecuente. Y ahí es cuando ustedes tienen que preguntarle a la mamá también si esa orina no es más concentrada, tiene más olor, mojó bien su pañal o no. Sin embargo, los niños mayores ya tienen más una sintomatología más específica de infección urinaria, ¿verdad? Ya tienen su incontinencia, tiene su disuria, el dolor suprapúbico, fiebre, etcétera. Entonces, ¿cómo yo llego al diagnóstico de una infección urinaria? Tengo que sospechar primero, obviamente, investigo si hay algún factor de riesgo. Yo tengo que demostrar eso, ¿verdad? Dónde está ubicado, si es alta o baja. Yo tengo que hacer una buena toma de orina y llevar eso a dónde. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de una infección urinaria? ¿Qué pasó? ¿Cómo yo hago el diagnóstico? A través del urocultivo. La única manera que yo puedo certificar que un niño tiene infección urinaria es haciendo un urocultivo. ¿Verdad? Eso que quede bien claro, ¿verdad? Es la prueba diagnóstica. Si un urocultivo a mí me informa varios gérmenes, eso no me sirve. Probablemente sea una contaminación. Entonces, eso es muy importante. Y no se olviden, la mejor manera de hacer una toma de muestra es muestra de chorro medio o por eh, sondaje en los niños pequeños, sobre todo en los niños pequeños. Y es urocultivo positivo para que yo pueda decir que ese niño tiene o no infección urinaria, ¿sí? Bueno, los estudios por imágenes nosotros utilizamos muchísimo en las infecciones urinarias, eso es importante que ustedes sepan. En quienes yo solicito a toda niña menor de 5 años o a cualquier varón con su primera infección urinaria, yo tengo que pedir un estudio por imagen, siempre, ecografía. Las niñas de cualquier edad con 2 episodios de infección urinaria complicada, yo tengo que pedir una ecografía. Y independiente del sexo, pero que tenga ya un conocimiento de una malformación del tracto genitourinario, ¿verdad? Si ese niño también tiene una polidactilia, una hipospadia, piebot, que se relaciona mucho con alteraciones renales, el pabellón auricular hipoplásico también, o si tengo ya un antecedente de una hermana, un hermano que tenga reflujo vesicoureteral. O sea, en todos estos casos yo tengo que pedir un estudio por imágenes. La ecografía usamos muchísimo, nosotros hacemos diagnóstico de las anomalías tanto anatómicas como funcionales porque me mide el residuo también vesical. Acá el problema de la ecografía es quién me hace la ecografía. Así que yo siempre, si es un niño, yo tengo que enviar y saber dónde enviar, porque cualquiera no te puede hacer, porque no te va a servir, porque es operador dependiente, tiene que saber y entender lo que está viendo. Entonces, es súper útil, súper importante, pero depende mucho del que te haga. Y la cistouretrografía nosotros utilizamos, ¿verdad? Porque te evalúa toda la anatomía del tracto urinario inferior, vejiga, uretra, uréteres, y también a nosotros nos ve el vaciado vesical. Con la cistouretrografía nosotros hacemos en el 90-95% del diagnóstico de los reflujos vesicoureterales. Importante. Cuando yo voy a solicitar este estudio, obviamente yo tengo que tener un urocultivo negativo, porque yo tengo que saber que ese niño está sin germen, porque recuerden, yo voy a introducir este aparato, voy a investigar ureter, voy a subir arriba. Si ese niño está infectado, voy a esparcir por todas partes mi germen. Entonces yo necesito un urocultivo estéril para estudiar a este niño. La gammagrafía es lo que menos nosotros usamos, pero es importante que sepan, ¿verdad? Que es para ver cicatrices renales o si hay pielonefritis, ¿verdad? Ahora, esto es importante. Cuando yo hablo de infección urinaria complicada, toda criatura que tenga infección urinaria y tenga menor a 3 meses se considera una urosepsis.
¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Yo tengo que tratar como una urosepsis. No es que le voy a ver a un niño grave, en mal estado, no. Solamente por su edad yo considero como una urosepsis y debo tratar, debo internar a ese paciente y tengo que estudiar a ese paciente. Después, obviamente, también hablo de infección urinaria complicada, cuando hay fiebre alta, el aspecto tóxico del niño, vomita de manera incoercible que no mejora, o ya está deshidratado, ¿verdad? O ya tiene un antecedente de reflujo vesicoureteral, cálculos, obstrucciones, etc. Pero lo que no quiero que se olviden es que todo niño menor de 3 meses con infección urinaria, para nosotros eso es grave. No importa la clínica del paciente. 3 meses, menor a 3 meses de infección urinaria es considerado una urosepsis. Entonces, esto no se preocupen, no les voy a pedir. Esto sí es importante. Ustedes recuerden que yo hablo de una infección, cuando tengo infección urinaria, cuando hablo de recaída, es que cuando ese niño ya tuvo tuvo una infección urinaria, le traté, como yo controlo que mejoró, le vuelvo a hacer un urocultivo, me viene estéril, ¿verdad? Cuando ya tuvo estéril y vuelve otra vez a tener otra infección por el mismo germen, se llama recaída. Si si después de tener estéril empieza otra vez con sintomatología, le hago otro urocultivo y me viene por otro germen, se llama reinfección. A pesar de ser un cuadro muy frecuente en niños, gracias a Dios tiene un buen pronóstico, ¿verdad? Las infecciones urinarias en mayoría tienen un buen pronóstico, eso también es muy importante. Y esto es importante en la educación. Nosotros tenemos que educar al niño desde pequeño cuál es la manera correcta de ir al baño, ya sea hombre o mujer, más todavía en las nenas, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿verdad? Que la uretra está cerca de la región perineal, del ano. La nena a veces hace caqui, se contamina todo con su materia fecal. La nena a veces se va a los 2 años al colegio, a la guardería, ahí ya nadie le cuida. Entonces, desde pequeñito tenemos que enseñarle a esa criatura cómo higienizarse, cómo cuidarse. Acá lo que me interesa de infección urinaria es, primero, alta baja ya saben, tienen que saber que E. coli es el germen causal más frecuente de toda infección urinaria. El urocultivo es el único método de diagnóstico de infección urinaria siempre. La prueba, el control para hacer, o sea, la toma de muestra para buscar una infección urinaria, no lo hagan por bolsa colectora porque tiene una contaminación más del 80-90% y no me sirve. Cuando me informa mi urocultivo 2 o 3 gérmenes, no me sirve, probablemente sea una contaminación, yo tengo que volver a solicitar. Las infecciones urinarias yo utilizo mucho estudio por imágenes. Las ecografías es lo que más utilizo, ¿verdad? Solamente que es operador dependiente. Las nenas son las que más frecuentemente tienen infecciones urinarias más que los varones. Los varones en los primeros 3 meses es más frecuente. Los varones no circuncidados también son niños que más infecciones urinarias tienen. Entonces, todo esto yo tengo que saber, ¿verdad? Sobre todo saber leer una orina y saber que mi diagnóstico lo hago con urocultivo. Por favor, eso es lo que más les voy a pedir, que no se olviden de infección urinaria, que el diagnóstico se hace con urocultivo. No se hace mirando nomás cómo es una orina simple con un sedimento. Eso es lo que quiero que comprendan bien. ¿Alguna pregunta sobre infección urinaria? Nada por el momento, doctor. Chulina, están muertos ustedes. Bueno, les dejo, vayan a descansar. Nos vemos el otro martes entonces. Gracias, hasta luego. Chao.